Hola, ¿qué tal? Pues hoy tenemos a Ramón Alsina en el arte de vender bienestar en este congreso y el título de su ponencia es Descubre cómo los Playmobiles pueden ayudarte en tus sesiones de terapia, ¿vale? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Adelante, Ramón. Bueno, soy Ramón Alsina Artigues, soy formador, terapeuta y sanador. Me dedico a acompañar a las personas a dar un paso más en sus conflictos para resolverlos y para que tomen mucho más empoderamiento. Y básicamente mi mirada es una mirada sistémica y dentro de lo que estamos hablando, pues una de las herramientas que más utilizo son los muñecos de Playmobil. Ujú. Cuéntanos un poquito más, Ramón, ¿cómo has llegado hasta aquí? Un poquito tu historia. Bueno, pues yo me dediqué durante 21 años a la hostelería en mi Ujú. pueblo, a Sant Urgell. Tenía un negocio que funcionaba muy bien, pero llegó a un punto que me sentí totalmente saturado, sentí que había tocado techo y di un cambio de 180, casi 200 grados en mi vida. Dejé mi negocio, dejé lo que me daba fuerza en ese momento y sin saber a qué me dedicaría posteriormente, aparecieron en mi vida las constelaciones familiares Ujú. y me llegaron porque yo tenía un problema con el asma, yo era asmático o me ahogaba y me dijeron haz constelaciones familiares y sin saber lo que eran accedí a una sesión y en la primera sesión me pusieron unos muñecos que no eran Playmobiles, sino que eran piezas de madera. Me fascinó lo que allí se mostró y entonces empecé a formarme. Me formé en constelaciones familiares en Valencia, en Madrid y en Barcelona. Después seguí con terapia integrativa en Barcelona. He hecho también la formación de Tantra y me gusta también lo que tenga que ver con el proceso de crecimiento de las personas, ¿no? Y ahora mismo estoy en eso, en trabajar a nivel individual, a nivel grupal y dando formaciones. ¿De qué se trata esta súper herramienta terapéutica de trabajar con Playmobiles? Son ¿Cuántos Playmobiles tienes? más o menos unos 140 Playmobiles. Y lo que hacen estas figuras es como llevarnos al inconsciente colectivo, a la imagen de arquetipos. Además, lo que tienen es que tienen diferentes movimientos. Mueven Ujú. brazos, manos, las piernas, cabeza, ¿no? Y esto hace que se parezcan mucho a nosotros, a los humanos, ¿no? Entonces, esta herramienta, que es una herramienta práctica, potente, proyectiva, lo que hace es hacer que pongamos las imágenes internas, para que entendamos lo que tenemos guardado, las pongamos en externo. Y Ujú. esto nos ayuda a que podamos ver lo que está ocurriendo desde una metaposición. Al posicionar las figuras, se muestra la imagen. Trabajar también con los dos hemisferios. El hemisferio derecho, que sería que no tiene que ver con lo racional, y el hemisferio izquierdo, que nos ayuda a comprender qué está sucediendo. Cuando tú ya has hecho muchos trabajos con estas figuras, cuando ya has hecho muchas veces como cliente estas figuras, tú si te sientes identificada con esta figura, cogerás toda la contraria. Ujú. La polaridad en sí. La polaridad, pero me está dando la misma información. Ujú. Entonces, lo que hace esta figura es que ya solo a la hora de cogerlas, a la hora de escoger, de posicionar, nos da la primera información. Tanto al terapeuta le da esa información como al cliente paciente en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Como terapeutas nos ayuda a tener una serie de informaciones que cuando es necesario las ponemos al servicio del cliente. Durante la sesión sea el momento para colocarlo a través de esa figura. Ujú. Y el cliente lo que le hace es beneficiarle, él nos está implicando directamente. Cuando trabajamos con las figuras, en este caso, yo no te diría, esta figura eres tú, no. Esta figura representa a Maika. Hablaríamos de qué está diciendo esta figura, pero no lo está diciendo Maika. Entonces, el cliente no se siente con la presión de que lo estás poniendo entre la espada y la pared, sino es que él mismo
está ofreciendo esa información. Que Lo coloca todo el paciente, todo lo coloca todo. lo que hacemos nosotros es escuchar en la entrevista. Una de las cosas básicas es la escucha, y cuando hablo de escucha me refiero a escucha, a sensaciones, cualquier cosa que nos pueda dar una información. Nosotros escuchamos la entrevista, y cuando hemos escuchado la entrevista y tenemos claro qué es lo que quiere el cliente o el paciente, entonces le decimos, busca una figura para esto, para lo otro, para lo otro. Fundamental que siempre haya una figura que represente al cliente o paciente. Siempre. Entonces, el cliente es el que posiciona las figuras, sería como la imagen de conflicto, y nuestro trabajo es llevar esa imagen de conflicto o problema a una imagen de solución, encuadrando cliente, paciente y terapeuta para llegar a un acuerdo. Todas las personas que nos están viendo más o menos pueden saber qué son las constelaciones familiares, sí. Pero si no fuera así, si fuera, por ejemplo, alguien de la audiencia que nos esté viendo que no sepa bien de qué se trata esto de las constelaciones sistémicas, ¿nos podrías explicar un poquito brevemente de qué se trata? Yo trabajo con la mirada sistémica, pero para tener claro, con los Playmóviles puedes trabajar cualquier tipo de mirada, ¿vale? Puedes utilizar los Playmobil y no es necesario hacer constelaciones familiares. Yo te quería preguntar, Ramón, que yo que he participado en constelaciones familiares y me parece que es algo súper potente, experiencia en representar o en yo misma constelar, ¿no? Como cliente, ¿qué diferencia puede haber entre una cosa y otra? Claro, los Playmobil representan que son los representantes, ¿no? En este momento. Mira, yo cuando empecé a formarme en Valencia, en una de los módulos apareció María Colodrón y fue el primer contacto con estas figuras. Para mí o para muchos terapeutas que nos dedicamos a trabajar a nivel grupal, de que nos llegue la información a través del grupo, nos ayuda mucho. Entonces, cuando yo me di cuenta de que había algo en mí, mi talón de Aquiles era el cuerpo a cuerpo, la sesión individual, cómo hacer lo que yo había aprendido de manera grupal, cómo implementarlo de manera individual, busqué la manera de seguir a María para ver cómo se trabaja con estas figuras. Cuando trabajamos a nivel grupal, las personas que hacen de representantes acceden a una información que está en el campo. Es un campo mórfico, sería como los datos del móvil. Yo ahora mismo lo tengo en modo avión, entonces no me llega ningún mensaje. En el momento que saco el modo avión, me envían un mensaje desde Australia, yo conecto con esa red. Cuando trabajamos a nivel terapéutico, accedemos a un campo que no es visible, y cuando es a nivel grupal, este campo se conecta a través de los representantes. Estos representantes pueden hablar, pueden moverse. ¿Qué ocurre cuando lo hacemos a nivel individual? Ahí está, sí, sí. Cuando lo hacemos a nivel individual, tenemos que utilizar las figuras de Playmobil. Tú puedes coger una figura y quererla poner recta y que la figura se ponga tumbada. La persona vuelve a ponerla así y se vuelve a poner tumbada. Eso es una información que nos está dando. Vale, vale. En esta parte no había caído, ¿ves? Cuando dices, por ejemplo, busca una figura para ti, un básico sería papá y mamá. Posiciónalos, ¿vale? Y cuando posicionan, es súper curioso porque puede ser que ponga a papá y mamá mirando a ella y la cabeza esté mirando a otro lado. Entonces, esto es otra información que nos está dando. ¿Te has fijado que no mira la figura? Dice, ah, sí, sí. Y vuelve a mover la cabeza y sigue sin mirar. ¿Por qué? Porque el cambio se produce en el cliente. Los Playmobil simplemente son una herramienta para que el terapeuta se dé cuenta si se está manifestando el cambio. O sea, si la persona no es capaz de hacer el cambio interno, en las figuras no se manifestarán. Aquí los representantes son cada una de las figuras. Y ahí nos tenemos que fijar cómo van vestidas, hay miradas. Llega un momento que hay una resonancia con el cliente y dices, vale, ha hecho el cambio. ¿Qué harías ahora? Pues esta figura ahora haría esto. Entonces el cliente que hace el movimiento, entonces él va tomando su responsabilidad, va haciendo su cambio y se va mostrando a través de las figuras. También, están las frases estas que hay, ¿no?
las frases sanadoras. Y a mí me gusta mucho trabajar con las frases que en el momento necesario le van bien al cliente. Pues trabajar partes de uno mismo a través de los Playmobiles. Esta herramienta lo que hace es que la persona tome su responsabilidad. Con una sola constelación ya se desbloquea algo y hay un cambio. ¿Puede pasar igual a través de los Playmobil? Vale, tenemos que tener claro que hay diferentes tipos de personas que acceden a un proceso o una terapia. Entonces, puede ser personas que necesiten un proceso o hay momentos que es necesario hacer una cosa puntual que desbloquee el darse cuenta. Sí que es verdad que yo tengo clientes que con una o dos sesiones desaparece el conflicto. Y yo no sé, luego otra pregunta que también venía, es que ahora sobre la marcha también voy improvisando porque te voy escuchando y me va viniendo curiosidad, ¿no? Para trabajar con niños, en sesiones de terapias con niños, ya como a través del juego, ¿no? Sí, se puede trabajar con niños, puede funcionar en la escuela para ver conflictos y resolverlos, puede ser fantástico. Brutal, brutal, sí, sí, lo veo una súper herramienta que te puede dar tanta información y nos puede servir tanto de ayuda que, wow. A ver si nos puede dar un truco que la audiencia pueda implementar. Lo primero que tendría que hacer es como empezar a practicar con ellos sin esperar ningún resultado. Escuchar la información que nos da el cliente y que después posicione las figuras. Y quizás con este pequeño movimiento ya es suficiente. Y el cliente se puede dar cuenta. Este es lo más básico. El que mueve las figuras es el cliente y que nos beneficia tanto a nosotros como terapeutas como a nuestros clientes o pacientes. Página web, una guía gratuita donde enseño los pasos básicos para empezar a trabajar con los Playmobil. Ramón, ¿cómo nos puedes ayudar? ¿Cuáles son tus servicios? Yo lo que hago es una formación, ahora en octubre empieza en Barcelona, en la Seu d'Urgell. Este año incorporo el online, básicamente con Playmobiles, a profesionales del acompañamiento. Si a alguien le interesa, pues que se apunte a la formación y poco a poco, en 6 meses, te aseguro que les cambiará la vida personal y profesional. Claro. Se sintieran mucho más empoderados, con más seguridad, y esto se notará en los clientes. ¡Jo, Ramón! Cuántas cosas nos has contado interesantes, ¿eh? Sobre todo quiero repetir que aquí pueden entrar a tu web directamente también, ¿vale? Y descargarse esta guía que tienes y que es un placer porque nos has compartido muchísimo valor en esta ponencia y te lo agradezco de todo corazón y te doy muchas las gracias, ¿vale, Ramón?